En 1999, importar desde China significaba negociar por fax, esperar respuestas durante días y tomar decisiones con mucha intuición y poca información. Hoy todo parece más rápido y más conectado, pero el reto sigue siendo el mismo: saber comprar sin perder margen por el camino. En esta entrevista conversamos con Iván Montoliu, un profesional que lleva más de 27 años entrando en fábricas, leyendo entre líneas a proveedores y detectando dónde se gana o se pierde dinero, mucho antes de que aparezca en la cuenta de resultados. Hablamos de compras como terreno estratégico, no como trámite administrativo, de China como oportunidad, pero también como prueba de madurez para cualquier empresa. De urgencias que duplican costes, de negociaciones que no se ganan apretando más, de calidades que nadie calcula y de proveedores que pueden impulsar un negocio o convertirse en su mayor problema. Una conversación directa sobre lo que casi nunca se ve en una compra: la previsión, el criterio, la paciencia y la capacidad de distinguir una buena oportunidad de una trampa bien presentada. ¡Comencemos! Bueno, Iván, muchas gracias por hablar en el podcast de hoy. Te haces llamar la bestia de las compras después de 27 años de experiencia, de años negociando en medio mundo. ¿Qué separa realmente a un buen comprador de uno mediocre? Lo primero, darte las gracias por invitarme, Yolanda. Es un honor para mí estar con vosotros. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay tres características muy importantes que hacen la diferencia. Lo primero es la paciencia. Para ser un buen comprador tienes que tener mucha paciencia, porque no van a salir las cosas bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Tienes que insistir, tienes que buscar y tener paciencia y resiliencia. La segunda creo yo que sería imaginación. O sea, tienes que pensar fuera de la caja. Los procesos habituales ya son habituales. Eso no los vas a poder mejorar. Vas a tener que buscar procesos nuevos, proveedores nuevos y sistemas nuevos para poder conseguir tus objetivos. Y la tercera creo que es saber interpretar lo que no es evidente. Tú vas a un proveedor y el proveedor te va a decir un montón de cosas bonitas, pero tú tienes que interpretar con lo que te dice y con lo que ves y con lo que investigas qué es la realidad y qué es la ficción comercial que te expone él. Saber qué puedes obtener de él y sobre todo no engañarte. Muchas compañías siguen viendo compras como un departamento que, digamos, tramita pedidos. ¿En qué momento compras se convierte en una palanca estratégica de verdad en la compañía? Si compras es un departamento administrativo pasapedidos, eso es un departamento que no aporta valor a la empresa, simplemente cumple una función de trámite. Eso yo creo que está bastante fuera de lo que es un departamento óptimo. Para conseguir que el departamento sea realmente competitivo y productivo, lo que tiene que tener es, primero, poder de decisión. O sea, tener la capacidad de decidir dónde se adquiere el producto y en qué condiciones. Y luego tener fondos suficientes, presupuesto suficiente para poder tomar esas decisiones razonadas. Es decir, una persona desde el despacho, sobre todo yo que trabajo con China, no puede tomar decisiones correctas sin conocer al proveedor, sin visitar las fábricas, sin hablar con ellos. A veces hay que pedir informes, a veces el producto lo tienes que testear y eso es un coste incluso antes de trabajar con él. Para todo eso necesitas presupuesto y necesitas tener la autoridad suficiente para poder decidir este sí y este no. Has estado sentado también en el comité de dirección. ¿Qué decisiones de compras cambian y mejoran, digamos, la cuenta de resultados? En una empresa de fabricación, aproximadamente el 50% del gasto va a ser en compras. Hay algunas un poco más, algunas un poco menos. Cuando la dirección de la empresa se da cuenta de esto y se da cuenta de que muchas veces el proceso de mejora se tiene que focalizar en mejorar las compras, es cuando tenemos la diferencia. Necesitas tener el apoyo total de dirección para poder hacer tu trabajo en compras. Ese es el punto, el break-even, que hace que las cosas empiecen a funcionar o no. Volviendo a las preguntas anteriores, si eres un departamento pasapedidos, eso nunca pasará. Tú pasas los pedidos y lo único que haces es protestar cuando no llegan bien. Cuando dirección se da cuenta de que hay mucho dinero encima de la mesa con las compras, es cuando empezamos a mejorar
Y si tuvieses que señalar una fuga silenciosa de margen que ves repetirse en muchas empresas, ¿dónde estaría? Hay dos fugas silenciosas fundamentales. Primero es la falta de previsión. Cuando todo son urgencias, cuando no nos hemos dado cuenta, cuando esto no nos hemos quedado sin, todo esto hace que la labor de las compras, todo esto hace que la labor del departamento de compras no valga para nada. Primero, porque las urgencias siempre cuestan mucho más dinero y consumen muchos recursos de los departamentos, porque te tienes que focalizar en solucionar un problema ahora. Y segundo, porque si tú tienes previsión de lo que vas a comprar, puedes programarte, optimizar, puedes hacer una compra grande con entregas parciales, puedes negociar mejor con tu proveedor. Sobre todo si estás trabajando con proveedores de importación. Si vas a salto de mata, pues tienes que comprar al vecino, que es el que tiene stock, pero te lo va a vender al doble de precio y hace bien. Y luego hay otro punto donde se escapa mucho dinero, que son las compras estas, entre comillas, pequeñas, sin control. El señor del almacén que pide una cosa, el de mantenimiento que pide otra, el de oficinas que pide no sé qué, este que pide lo otro, el de laboratorio. Esas compras que parecen pequeñitas, cuando se unifican al final pueden suponer 20-30% del monto total. Y todo eso está totalmente descontrolado. No hay nadie que controle, no hay nadie que verifique, no hay nadie que, digamos, que haga que eso esté dentro de la política de compras de la empresa. Se puede solucionar y hay métodos para solucionarlo sin tener que estar pidiendo cada vez que pides un lápiz hacer un pedido. Eso es también parte de la labor y parte de lo que diferencia la excelencia o no de un departamento. Comprar en China no es simplemente buscar precio. ¿Por qué dices que es un test de madurez para cualquier departamento de compras? Para comprar en China necesitas dos cosas fundamentales. Primero, conocer muy bien tu producto, porque se lo tienes que explicar a un señor que habla un inglés regular, o sea, no te entiende muy bien. Hay excepciones, pero aparte, digamos que tiene su manera de entender las cosas. Entonces, si tú no lo entiendes lo que tienes que comprar, difícilmente se lo vas a poder explicar a otra persona. Entonces, primero, necesitas tener una autoconsciencia de tu producto muy grande. Y eso es muy bueno, porque entonces sabes qué producto te va a servir y qué producto no te va a servir. Y segundo, necesitas tener una planificación muy buena. En China no puedes decir, oye, necesito esta cosa la semana que viene. Eso no funciona. Estamos planificando a 3, 4, 5, 6 meses vista y lo ideal sería que planificaras a un año vista. Entonces, para llegar a esos dos puntos, tienes que tener muy, muy madura la función de compras en tu empresa. Si no, va a ser un desastre, que es lo que pasa cuando las empresas se tiran a la piscina y empiezan a importar sin control. Pues pequeños desastres, retrasos, problemas de calidad, no me han entendido, etcétera, etcétera. Cuando una empresa empieza a importar desde Asia, ¿cuál es el error estructural que casi siempre cometen? Lo que suele pasar es que piensan que se trabaja con Asia como con España. Tú pides un producto, oye, pues el producto te llega, le dices, tiene que cumplir la UNE 327, me la estoy inventando. Y tú, aquí en España o en Europa, entiendes que el proveedor lo entiende lo que tú pides y te lo dará. En China no funciona así. En China tienes que verificar muy bien el proveedor, que sea un proveedor fiable, que sea un proveedor fabricante habitualmente y que aparte que entienda y esté familiarizado con tu normativa y con lo que tú exiges. La falta de comunicación es un gran problema y es lo que todo el mundo cae ahí. Fundamentalmente. Pide algo suponiendo que el proveedor lo va a entender y cuando llega algo diferente. Eso, y por supuesto no controlar los otros costes que hay de importación, o sea, de transporte, aduanas, requisitos de aduanas, documentación, toda la documentación que necesitas, que eso lo que causa son retrasos. ¿Dónde está el verdadero ahorro cuando compras en China? ¿En el precio, en la logística, en la calidad, en la negociación? El ahorro aquí es muy claro, es siempre coste. El ahorro de comprar en China es 99% coste. Y ahora se está dando la circunstancia de que en algunos productos puntuales han incrementado, nos han pasado por la derecha y han incrementado tanto la calidad que es imposible encontrar esa calidad aquí en Europa a precios razonables. Pero fundamentalmente coste.
China tiene muchos problemas. Tienes problemas de comunicación, tienes problemas de tiempo, la logística pues es entretenida, o sea, requiere un esfuerzo tan grande que si no hay un ahorro de coste sustancial no vale la pena hacerlo. Hoy en día, al paso que vamos, llegará un momento que es que no quede otro remedio. ¿Se puede negociar fuerte en China sin romper la relación a largo plazo? Sí, pero con ciertos matices. Tú nunca puedes faltarles el respeto, ni amenazarles, ni utilizar esa negociación no dura, sino ruda. Tú puedes negociar duramente, explicarle las cosas, pero siempre manteniendo el respeto. Y siempre eso lo has de hacer cuando tengas ya una relación establecida, cuando seas, entre comillas, amigos, cuando tengas lo que llaman los chinos guanxi, que es la relación fundamentada con el proveedor. Entonces es cuando le puedes empezar a exigir y te puedes empezar a poner duro y desde la amistad explicarle las cosas como tienen que ser y como las necesitas. Si vas de primeras como un elefante en una cacharrería, es desastre asegurado. No funcionan así. No puedes exigir desde el principio. ¿Y qué te hace pensar a ti que con este proveedor yo no continúo? En general, si no cumple con lo acordado. Si tú le pides algo y luego no está cumpliendo, no sigue, al final te crea más problemas que beneficios, es mejor dejarlo y dedicarte a otro. Por suerte y por desgracia, proveedores hay muchos. Y particularmente en China, cuando el trato, no, sobre todo cuando los visitas, si tú vas a visitar un proveedor y el trato no es el adecuado, es decir, no te tratan con cortesía, no te, entre comillas, agasajan, no hace falta que te traten como un príncipe, pero las mínimas reglas de cortesía que aplicaríamos aquí, entonces te das cuenta de que esta relación con ese proveedor no va a funcionar por lo que sea, porque no te toman en consideración. Es mejor dejarlo y empezar con otro. Después de pandemia, crisis logística y tensiones geopolíticas, que esto último sobre todo lo estamos viviendo ahora, ¿tiene sentido concentrar compras en un solo país? A ver, yo, mi opinión, esto es mi opinión personal, es que siempre debemos de estar abiertos a explorar alternativas a lo que estamos haciendo. Eso no quiere decir cambiar, quiere decir explorar alternativas y tenerlas ahí en barbecho. Se puede pasar cualquier cosa. Ahora mismo estamos con la guerra de Irán y Estados Unidos y se pueden cortar las rutas comerciales y tenemos que tener previsto qué haremos en ese momento. Todo eso lo has de tener en cuenta. Pero, por otra parte, también es tu obligación utilizar las alternativas que en este momento son más competitivas. Entonces, por un lado, yo creo que ahora mismo se debe seguir con Asia, con las alternativas más competitivas por los productos que son, pero no debemos centrarnos únicamente en un único país. Hay muchos países en el mundo que hacen las cosas bien. O sea, siempre nos pensamos en China, pero está India, está Vietnam, Tailandia, Filipinas y Turquía, incluso en países de Europa son más competitivos para muchas cosas. Todas esas opciones las tenemos que estar explorando a la vez que optimizamos nuestras compras. Si hoy estructuraras desde cero una estrategia internacional de compras para una empresa industrial mediana, ¿cómo la diseñarías? Esto siempre se hace igual. Te tienes que coger todas las compras de la empresa, ordenarlas, hacer un pareto, una ordenación y ver dónde están las cosas importantes en la empresa. Y a partir de ahí empiezas a estructurar y analizar esos productos. ¿Qué países a priori tú crees que son más competitivos? Mediante estadísticas de importación, mediante investigación que tú hagas o conocimiento que tengas y empezar a trabajar con esos pocos productos que van a hacer la diferencia. No tiene ningún sentido tirarse a 1000 productos para importar de cero porque te vas a marear y te vas a liar. Una vez los tienes eso, haces una investigación, buscas proveedores, vas a visitarlos y entiendes exactamente si te pueden servir o no. Y hay que tener mucha paciencia y trabajar mucho, porque de los 30 o 40 proveedores que localices primero, te van a valer 3 o 4, como mucho. Es así de triste. Entonces, eso, mi recomendación es centrarse en lo importante, no en lo que te gusta, sino en lo importante y trabajar con ello a muerte. Y cuando eso lo tengas solucionado, pasas a lo siguiente. ¿Crees que en España estamos profesionalizando de verdad la función de compras o todavía hay mucho recorrido que hacer? No, queda mucho, queda mucho. O sea, salvo honrosas excepciones en unas pocas empresas,
que luego les va muy bien. Lo normal es que tengan un departamento que se ha creado a partir de administración o a partir de finanzas, que prácticamente lo único que haga sea hacer pedidos, regatear, que no es lo mismo que negociar, y reclamar. Y eso dista mucho de un departamento estratégico de compras, que lo que tiene que hacer es asegurar el abastecimiento, que no comprar, en las mejores condiciones posibles. Entonces queda mucho. Queda mucho. Afortunadamente, muchas empresas se están dando cuenta y no puede ser de otra manera, porque al final, en una empresa que el departamento de compras esté optimizado, habitualmente el valor que aporta ese departamento es de la misma magnitud que los beneficios de la empresa. Entonces, cuando una empresa crece, a no ser que sea algo extremadamente rentable, si no optimiza las compras, no puede avanzar. Hay que tener en cuenta que el valor que aportan los proveedores a la empresa, que es el valor de las compras, suele ser un 50%. Entonces, si no lo haces bien, te estás dejando la mitad del dinero encima de la mesa. Ya puedes optimizar procesos, contratar personal más económico. No estás dando donde debes dar. Y luego ya vamos con 3 preguntas rápidas. ¿Un error común en compras, no solo en China? Es siempre el mismo, focalizarse únicamente en el precio. O sea, el más barato. Espérate, vamos a analizarlo un poquito. Yo también soy de la opinión de que hay que comprar, hay que adquirir lo más competitivo, pero no tiene por qué ser lo más barato. Hay más cosas que analizar. Una pregunta que siempre hay que hacer a un proveedor. Pues mira, esto es muy importante, sobre todo cuando vas a comprar a China. Y es que le tienes que preguntar que cómo controla la calidad de lo que te va a vender. Es decir, cómo te vas a asegurar tú de que lo que me vas a vender a mí sea lo que yo estoy esperando con la calidad que yo estoy esperando. Y ahí te sorprenderás de las respuestas, porque es una pregunta muy, 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 muy difícil de contestar. Pero cuando te la contestan y según lo que te contestan, tú entiendes cómo funciona. Y a lo mejor el control de calidad es no hacer nada. Entonces, pues, tienes que tú decirles lo que tienen que hacer. ¿Y un coste oculto que nadie calcula? Siguiendo con lo anterior, los costes de calidad. Nadie se preocupa cuánto cuesta cuando el material viene con mala calidad, reformarlo, reutilizarlo, etcétera, etcétera. Es un coste que no se ve, está diluido y nadie lo ve. Y ya por último, te pido que acabes esta frase. Comprar bien hoy es... Saber lo que tienes que comprar, al precio que lo tienes que comprar y cuándo lo tienes que comprar. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias Muchas gracias por la entrevista, Iván. a ti por concedérmela. Venga, muchas gracias.